momento con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Él es profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y colaborador, claro, en este espacio de noticias. Queremos con él comentar el tema de la mina, de lo que está ocurriendo allá en Sabinas Hidalgo, en la mina El Pinabete. No hay, respecto a lo anunciado al inicio del programa, mayor novedad. Se está intentando introducir a un buzo del ejército, alguien experto en estos temas, ya ingresó por el ducto por el ducto del pozo, por el agujero del pozo. Sin embargo, todavía no se informa el hecho de haber ya buceado dentro de las galerías de esta mina en la búsqueda, claro, con objeto de rescatar con vida a los 10 trabajadores atrapados desde hace 7 días y algo así como 6 horas, y ya no le cuento los minutos ni mucho menos los segundos de angustia que se están viviendo en el fondo prácticamente de la tierra a 60 y tantos metros. No hay, le digo, mayor novedad que aquella comentada previamente al inicio de la emisión por Óscar Hernández y también por Magda Guardiola hace un momento. Pero sí podemos comentar con el doctor Elizondo Mayer Serra las condiciones que prevalecen en esa zona y que finalmente derivan en hechos de esta naturaleza. Doctor, ¿cómo te va? Muy enterado, claro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Pepe. En efecto, esperemos que la angustia termine, idealmente que sean encontrados con vida estos mineros, pero lo que tenemos que ser capaces es reflexionar sobre por qué estamos nuevamente aquí, Pepe. Sabíamos que estas minas, ha habido reportajes, sabíamos que estas minas operan en condiciones no adecuadas. Lo han dicho muchos de los mineros y vecinos entrevistados. Entonces, la primera pregunta que tú ya hiciste, Pepe, es ¿qué pasa con los responsables de verificar las condiciones de trabajo de estos mineros en estas minas improvisadas? En particular, siendo una actividad regulada por la Federación, Pepe, la responsabilidad recae en la Secretaría del Trabajo. Y no solo claramente no ha hecho su trabajo, sino ni siquiera estamos viendo que como consecuencia de esto, Pepe, inicie una cambio en la política de supervisión de estas y otras actividades peligrosas de los trabajadores mexicanos. El segundo punto, Pepe, es que todos hemos visto estas grandes empresas tipo Nike que se hacen cargo de las condiciones de sus proveedores, ya han hecho esfuerzos para ya no contratar trabajo esclavo, qué bueno, pero que hay un culpable de todo esto, un responsable. La empresa más grande de electricidad de México, la segunda empresa más grande del país, CFE, es la contratista de estas minas de carbón. Y las empresas grandes, formales, se tienen que hacer cargo de las condiciones en las que trabajan sus proveedores. Deben de imponerles los controles y las regulaciones que las grandes deberían estar sometidas, que no siempre lo están. Ya vimos también el escándalo de pasta de conchos hace ya varios años. Aún las empresas formales como Grupo México pueden cometer muchos errores y deben ser sancionadas por ello. Pero cuando se trata de este mundo de empresas pequeñas, Pepe, la grande, la que contrata, debería de asegurarse las correctas condiciones en el terreno. Y tercero, Pepe, el presidente dijo que estas concesiones vienen del 2001, pero los contratos son recientes, la reapertura es reciente. ¿A quién se le dieron estos contratos de carbón? ¿Cuáles son las empresas, los dueños, responsables de haber mandado a los trabajadores con esas condiciones de seguridad en minas de esas condiciones? Es algo que todavía falta. Esperemos, Pepe, que la tragedia se resuelva de la mejor manera, pero nuestra responsabilidad como mexicanos es evitar que esto vuelva a suceder y que los responsables de estas malas condiciones sean llevados frente a la justicia. Pues sí, pero cuando descubran, cuando quede en evidencia lo que aparentemente se sabe, aunque no se ha probado a cabalidad, cuando esto sea probado porque lo exige la información y salga a la luz el hecho de que, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad contrata de manera multimillonaria a productores de carbón en esa zona, no importa en qué condiciones de seguridad para sus trabajadores, en ese momento va a haber necesidad de
una operación de crisis, una operación de control de daños, ten la plena seguridad? Pues tendrán que, digamos, en un gobierno que ha prometido cero impunidad, eso es su responsabilidad, Pepe. Digamos, la CFE es una empresa con todos los recursos para asegurarse que sus proveedores cumplan con la ley. Y además, está otro tema que no quise entrarle, y es hasta la calidad de este carbón parece que no es el correcto, ensucia las turbinas, se hizo a precios superiores en el pasado. En fin, hay otros temas que habría que estar pensando respecto a la política de CFE de comprar carbón, pero de entrada, las empresas grandes deben de ser corresponsables de proveedores y en este caso, pues tendríamos que saber cuáles eran los términos contractuales y esperemos que esa operación no sea para encubrir, como tú sugieres, ya ha pasado antes, sino que sirva para esclarecer los hechos, porque si no, Pepe, va a volver a suceder. Es decir, después de Pasta de Conchos había habido ya varios anuncios de que esto era un riesgo latente, había habido artículos, investigaciones, no podemos dejar que vuelva a suceder. Gracias, Carlos. Como siempre, es un saludo muy cordial el que te enviamos. Gracias a ti, Pepe. Saludos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.